¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video que puede estar muy interesante, ya que los videos de República Dominicana tuvieron muy buena aceptación y también tuvieron buenas visitas. Creo que vale la pena ver otro video de estos y vamos a estar viendo la comida callejera de República Dominicana. Esto en voz de un canal llamado Otra Ruta, que nos va a mostrar a través de un video cuáles son las comidas callejeras y vamos a ver si están tan ricas como pinta en el título del video, que se llama la mejor comida callejera que he probado. Evidentemente yo no voy a tener absolutamente nada de idea de si está buena o no, pero por lo menos más o menos conozco mis gustos. Por ejemplo, a mí no me gusta la carne asada y si sale carne asada probablemente no me vaya a gustar, pero también me da bastante curiosidad porque si se recuerdan anteriormente ya vimos un poco de la comida dominicana, pero esta fue hecha en Los Ángeles, ya que eran unos amigos que viven en Los Ángeles y nos mostraron un poco de esta gastronomía, pero hoy vamos a ir a la original, a la auténtica que se vende en las calles de República. Así que sin más introducción vamos a ver de qué se trata y veamos qué es lo interesante. Recuerden que el video original siempre lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción, ya que yo hago pausas y estoy hablando a cada rato. Si quieren verlo totalmente sin interrupciones, vayan al original, y si no, pues vamos a ver mis comentarios y veamos qué traen estos amigos. En este video salimos de noche en Santo Domingo para probar su comida callejera, pero no cualquiera, sino aquella que venden en las zonas de ricos. Así que prepara tu paladar y bienvenidos a Otra Ruta. Bueno, vamos a detallarles un poco más qué vamos a hacer en este lugar. Ok, aquí ya he visto que no es precisamente comida callejera normal. Entonces hay que aclarar, es comida callejera de ricos. Entonces es una zona como un poco exclusiva, me imagino. Aquí en Guatemala tenemos también alguna zona donde hay como más exclusividad. A pesar de eso, no sé y no recuerdo realmente si hay comida callejera en esas zonas. Seguramente sí. Yo la verdad es que no visito ese tipo de lugares, pero vamos a ver, igual me intriga saber qué venden en la comida callejera de ricos. La dinámica del juego es la siguiente: vamos a estar probando cada una de las comidas o la que más podamos hasta que explotemos de esos food trucks. Exacto. Así ustedes van a saber si verdaderamente son buenos. Y mostrar algunas imágenes de cómo se preparan exactamente. Calidad, ¿qué te parece sobre eso? Buenísimo, calidad. Y al final le vamos a dar una cifra. Sí. Chévere. Vamos allá. Rico Ricón. Algo que me llama la atención de este lugar es que cada truck parece que tiene algo específico. Veo algo que algunos trucks se destacan por las vacas, otras por que tienen seafood, otros se llama oveja negra, o sea que me imagino que lo que venden es cosas con cordero, otras con cerdo. O sea, hay diferentes tipos de trucks dependiendo de lo que te apetezca. Creo que tú puedes venir y disfrutar de cada uno de ese tipo de cosas. En una tenemos oveja negra, que es el genuino nuestro, que lleva como 7 años. Estamos considerados como la segunda mejor hamburguesa de República Dominicana. Tenemos una variedad de hamburguesas que mirad, ahora mismo tenemos como 15 o 12, pero todos los meses sacamos una nueva. Entre ellas tenemos lo que es la vaca Ceci, que es vegetariana. Ok, entonces dicen que ellos venden la segunda hamburguesa más rica de República Dominicana. Vamos a ver si nos dicen los precios, porque una cosa es que estén buenas y otra cosa que valga la pena según su precio. Porque si me dicen vale $200, ni porque sea la más deliciosa, yo no voy a probarla. Pero si tienen un precio considerable y aparte está rica, ahí creo que a lo mejor vale la pena. A ver, entrada se mira rica. Se mira rica. Señores, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar esto. Dime, Emily. Está grande, señora. El pan está suave, la carne está jugosa, la salsa está, todo está on point. Yo le doy un 4,5. ¿Y tú? Lo mismo. Aquí tenemos panda rosa. Panda rosa es todo comida asiática. Vamos a hacer un chofán al wok, estilo... Si la de oveja negra era carne de oveja, panda es carne de panda. No, ¿verdad? Qué mal chiste. Sí, esto es comida asiática en plena calle. Arte culinario en la calle. ¿De qué se trata el wok? Quemar un poco el alimento y darle sabor un poco de hierro. Mucha gente cree que porque sea una cocina en la calle de peor calidad, pero para nada. Aquí nos basamos en productos muy frescos, muy buenos y hacer una cocina innovadora. Ok.
Lo veo, o sea, así a simple vista se ve como una comida china que puedes encontrar en cualquier lugar. Seguramente lo que varía es la calidad de los productos, el sabor, a lo mejor. Yo he probado, miren, yo sinceramente no soy fan de la comida china. Seguramente no he probado la mejor comida china. Además sabemos que la comida china de aquí, de este lado del mundo, no es igual a la comida china original. No sé si es mejor o si es peor, no, la verdad lo desconozco. Por ejemplo, yo sabía que una de las mejores comidas chinas que hay en el mundo es de Mexicali, por ejemplo, y pues Mexicali obviamente no es tan china, pero es porque combinaron los productos que eran de México, es decir, las legumbres, todo lo que se cultiva en México lo combinaron con el sazón y el sabor asiático. Esto hizo la combinación como perfecta para que la comida china sea rica. Entonces me imagino que algo similar, si tienen el sazón original, digamos, de la comida asiática, pero con los productos que se dan en el Caribe, en este caso que es República Dominicana, a lo mejor sabe más rico. No lo sé, no soy experto culinario ni nada por el estilo, pero nada más dejo volar mi imaginación. Con mucho gusto, ¿no? Le voy a dar un 4,8 porque tiene un poquito más de salsa de lo que a mí me gustaría. Después de ahí, durísimo. Jefes, por ahí adentro estamos grabando de cómo ellos preparan sus hamburguesas y todo eso, así que le vamos a estar Los contando aquí. jefes. Aprecien ustedes esto, por favor. Son hamburguesas otra vez. Bien. Uf. Bueno, cuando yo hice el negocio, yo estaba casado, ¿verdad? Y la muchacha que trabajaba en mi casa nada más decía jefe, jefe. Y a la hora de yo abrir, yo no le podía poner jefe. Yo iba a tener problemas, por eso le pusimos los jefes. No es eso como truqueado, como que nosotros somos los mejores. Sí, que somos los mejores, no es truqueado. Eso nos dijeron allí. Y estaba buenísimo también. Se lo está llevando los que están allá atrás. Mi propia competencia soy yo. La hamburguesa de aquí es carne Angus importada, no es Angus truqueada. Porque mucha gente dice que es Angus y es Angus criolla. Va mezclada con chorizo español, lleva un 5%. Usamos queso cheddar craft americano, que usan los gringos. Tampoco el amarillo malo que nunca derrite, como hay mucha gente que sí lo tiene. Ah, no, pero es verdad que sí. A ver, la verdad es que el video está muy divertido, no lo voy a negar, está muy entretenido, pero también este cuate se la sacó del estadio. Presume de tener la mejor hamburguesa. Los otros dijeron que eran la segunda. No sé si porque estos son la primera o porque de verdad tenían un como estándar de calidad, no lo sé. Pero me da curiosidad, sinceramente, cómo es la hamburguesa. Se ve más rica que la otra, a simple vista. Bueno, estábamos en el Food Truck Village, pero ahora nos encontramos en el Lica Food Espérense, ni la probaron. A lo mejor más adelante, pero ni la probaron. Park. Es como un parque, pero dentro del parque hay diferentes food trucks con diferentes tipos de comida, variedades, diferente a lo que vimos al principio. Algo también que hay aquí es que el ambiente está chévere, hay más personas, también un karaoke live más atrás y vamos a estar mirando, visitando, así que estés pendiente, acompáñame. Vamos allá. Tratamos de darle otro concepto a los chimis de aquí de la República Dominicana. O sea, al chimi popular de calle, contamos con una variedad de 19 tipos de chimi. Ok, un chili es como un pan con algo, ¿verdad? Por lo que vi. Si ustedes son de Dominicana, explíquenme exactamente qué es un chili. Si es lo que lleva adentro o es el pan con carne que están mostrando en el video. Para eso, darle otro concepto, darle un poquito más de valor a algo como patrimonio de aquí cultural. También contamos con la popular yaroa, darle otro concepto a la yaroa. Yaroa. Aquí se llaman papas Angus, porque trabajamos con carne totalmente Angus. No la normal de calle, pues. Contamos con la variedad de salsa bechamel, con salsa de hongo, o sea, no nada más el cachú y la mayonesa, que para salir de lo común. Muchas gracias. Hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like, suscribirse y todo lo que ustedes ya saben, para que YouTube comparta el video con más personas y también dejar tu comentario. Ustedes ya saben eso. También les dejo mis redes sociales y también les quiero contar que ahora hay un grupo de Telegram al cual ustedes pueden enviar su sugerencia. Si ustedes tienen algún video que digan, yo quiero que reacciones a este video, pueden hacerlo a través de este Telegram. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí dice Telegram, le dan clic y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen. Y si a mí me parece interesante, lo reaccionamos en algún futuro. Entonces, gracias. Disculpen que los interrumpa, continúen viendo el video. Bueno, señores, yo pedí el chupacabra. Eso tiene queso de cabra, así que yo El chupacabra. estoy curiosa a saber si de verdad va a saber rico, que le voy a dar una mordida. Ni sé cómo le voy a entrar, pero vamos a entrarle. Todavía tengo como acostumbrarme al queso de cabra, como fuerte, pero está heavy, está bacana.
La otra vez creo que vi, no sé si era en un video de España, creo yo, donde estaban probando unas pizzas con queso de cabra. Sinceramente, como con la explicación que dieron, yo creo que a mí no me gustaría el sabor del queso de cabra. A mí me gusta el queso fresco que venden acá, que es el de vaca de toda la vida, y me gusta bastante, pero no estoy seguro de ser tan fan de los quesos esos azules y esos que se ven como que tienen hongos casi, ¿no? La verdad, no se ven apetitosos. A lo mejor me estoy equivocando y son lo más rico del mundo, pero en principio no sé si me van a gustar. ¿Por qué empanadas? Porque es algo como que simple, pero nosotros lo hacemos diferente. Sí. ¿Entiendes? Muy diferente a muchas personas de la calle o algo así. Nuestra masa es artesanal, nosotros hacemos todo, desde la salsa, la masa, todo. Wow. Es totalmente diferente porque nunca he escuchado lo que son empanadas con plátano maduro. Carne de res, plátano maduro, bacon. Esto está para morirse. ¿Y cuánto oscila el costo de las empanadas? Bueno, esa, la cibaeña, la tenemos en 125 pesos. Wow. Ok, aquí ya me dieron precios. 2,20 dólares. A ver, como 15 quetzales más o menos, trayéndolo aquí a mi moneda local por empanadas. ¿Cuántas empanadas dan por 15 quetzales? O sea, aquí bien, con 15 quetzales te puedes comprar unas 5 o 6 empanadas, no sé, la verdad. Y para los amigos paraguayos que estén viendo aquí estos videos, ustedes se comen el pan con empanada, que son otro estilo más. Que si no han visto ese video, también hay un desayuno paraguayo, hay gastronomía paraguaya y también hay muchos videos. Si lo quieren ir a ver, se los dejo por aquí, de cómo son los alimentos de Paraguay, y hay una playlist hablando sobre Paraguay por si les interesa. Y también tengo otra playlist si quieren verla de República Dominicana. No llevamos tantos videos como de Paraguay, pero posiblemente poco a poco se vaya a ir llenando, así que vayan a echarle un vistazo también. La mundial, que es queso de cabra, queso de cabra es muy caro, Ya. la tenemos en 150. Pero eso está para que todo el mundo coma empanadas. Esto es el hot dog clásico, que trae 2 hot dogs y papitas. ¿Y qué tal? Riquísimo, porque lo hizo el mejor. Se ve delicioso, sí. ¿Y tú qué comes? La papa chili frank. Yo soy fija porque es que el cocinero es el final. Es el mejor chili que me comí. Se me hace que es familiar del cocinero, ¿Qué es la diferencia? Mofongo. Hermano, el sabor, la calidad. Cuando usted viene y aprueba uno de estos, quiere seguir viniendo. Para que esté claro. La diferencia. Bueno, vamos a probar esta vaina. Tú ves. Valió la pena. ¿Salami tradicional o qué tipo de salami es? Yo no sé qué salami es, yo lo que sé que es salami con frito con guacamole. ¿Cuánto tú le das? 3,5, 4. Sí. ¿Lo recomiendas? Sí lo recomiendo. ¿A cuánto? Si te gusta el frito y te gusta el salami, guacamole lógicamente. Será una salchicha parrillera de carne premium, como una entrada. Se ven buenas, Un pancito para decorar. ¿Por qué debería alguien venir a comer aquí a este? Por la calidad de la comida, calidad de los ingredientes y el corazón que le ponemos a cada cosa que hacemos aquí. What the food. Porque tenemos las mejores cabezas de la zona. Pero aquí está la hora de la verdad. Miren eso. Y la papa, la presentación me encantó también. Como estilo picnic. Y la salsa es una salsa de mostaza con miel. Yo no me gusta mucho la mostaza, pero eso casi no se siente. Estaban riquísimas. La mostaza con miel es de los cosas más deliciosos del mundo. Si no lo han probado, busquen en el supermercado Honey Mustard, o no sé cómo se diga, Mustard, no sé cómo se dice mostaza en inglés. Mostaza con miel es una delicia, de verdad. No se van a arrepentir si les gustan las cosas agridulces. Ahora si no, pues seguramente no les gusta. Mira esos dientes, más amarillo no se pueden, Dios mío. Quédate la boca, Paola. Todo el mundo come, pide, come y vuelve a comer, y yo aquí, esperando mi comida. ¿Por qué eso? Prueba. Dime, ¿cuánto tú le das? Ya que no me preguntaste. Más o menos que un 4, un 2, ¿De cuánto? de 5. ¿Cómo un 2, loco? Un 3, para ayudarlo ahí. Lo que pasa es que Julio es más de pollo y eso no es pollo. No es que está malo. Yo le doy 4. Lo que pasa es que yo soy más crítico, no me conformo con cualquier cosa. El brownie, a lo que le llaman brownie a la moda, pero nosotros le llamamos escondido. Okay. ¿Por qué escondido? Porque el brownie está escondido dentro de una, o sea, arriba, tiene arriba una bola de helado, y
alrededor una crema chantilly con chocolate fundido de Belga. Todos los toppings nosotros los traemos de Bélgica. Ay, no, me estoy riendo por una mulada. Es que como los dominicanos sustituyen la... Perdón. Qué imponente, serio. Es que los dominicanos sustituyen la R con la L. Entonces cuando ella dijo es belga... Cuando ella dijo que es belga, o sea, yo dije, ¿por qué dijo eso? Pero se refería a que era de Bélgica. No sé, por un momento dije, sí, ¿por qué dijo eso? Son artesanales, totalmente artesanales. Y también está el pastel imposible. No sé si lo conoces. No, ¿qué? Bueno, el pastel imposible es un bizcocho de chocolate y encima del bizcocho un flan. Wow, O sea, qué encima del locura. bizcocho de chocolate tiene un flan montado arriba. Ya ustedes saben, el que ve este video tiene que tener algo, tiene que estar comiendo algo por obligación, porque esto no se puede ver sin comer. Con hambre no se puede ver. Nada, por fin, después de 5 horas y una noche eterna, llegó lo mío. Yo pedí una cuestión con pollo. Chicken Love se llama, Chicken Love. No me la cambien el nombre, por favor. Un pan con pollo. Lo que está bueno es el bacon. Yo le doy un 3,5 para caerle bien a ellos. Pero duran demasiado. Realmente nos hemos quedado sorprendidos con lo que aquí se hace con la comida callejera. Muy bien, vimos estos como food truck, que la verdad yo, les voy a ser sinceros, cuando he visto este tipo de puestos de comida, por lo menos en conciertos, en los estadios, en los lugares así como públicos, cuando hay algún evento, normalmente veo esos food trucks y sinceramente la comida que venden acá donde yo vivo, en esos food trucks que ponen en los eventos, por lo general son bastante meh, o tirándole incluso a comida nada agradable y bastante costosa, la verdad. Pero a como yo vi la comida que mostraron en el video de estos cuates, la verdad es que se veía bastante rica. Y pues bueno, supongo que todo se me antojó, pero pues no voy a poder probar nada, al menos no de momento. Así que espero que hayan disfrutado este video conmigo y que no hayan pasado hambre como la estoy pasando yo en este momento por estar viendo estos videos a plena mañanita. Y seguramente nos veamos en un próximo video. Recuerden que mis redes sociales siempre están saliendo a un ladito por si me quieren apoyar por allá, se los agradecería mucho. Y nos vemos en otro próximo video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta la próxima, chau. I care about you.